Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, en la sesión de hoy vamos a desarmar por completo la visión clásica que tenemos de la narcolepsia. Empezaremos, sí, con la péntada que todos conocemos, pero nos moveremos rápido para ir mucho más allá, para explorar el verdadero y ampliado espectro clínico. Vamos a analizar cómo las comorbilidades prácticamente redefinen la enfermedad, cómo se va transformando a lo largo de la vida del paciente y quizá lo más importante, cómo todo esto impacta directamente en nuestras estrategias de manejo clínico. Empecemos entonces. La narcolepsia es mucho, pero mucho más que un simple trastorno del sueño. Es una condición neurológica crónica que llega a redefinir por completo la vida del paciente. Durante décadas, la verdad es que nos hemos aferrado a la péntada clásica de síntomas. Pero esa visión, seamos honestos, es una simplificación que deja fuera una enorme parte del sufrimiento y de la complejidad real. Hoy vamos a ver por qué ese modelo ya es insuficiente. Estos son los pilares de nuestro diagnóstico tradicional, ¿cierto? La somnolencia excesiva, la cataplejía, el sueño que se fragmenta, son, digamos, la cara más visible de la narcolepsia. Pero son solo eso, la punta del iceberg. El verdadero desafío clínico, y sobre todo la experiencia real del paciente, se encuentra en capas mucho más profundas y complejas, que son las que vamos a explorar justo ahora. Para entender de verdad qué pasa en la narcolepsia, tenemos que irnos al mero epicentro del problema, la deficiencia de orexina. Y ojo, esto no es solo una disfunción, es el colapso de un sistema regulador clave que reside en el hipotálamo. Y es esta única falla la que desata una cascada de consecuencias sistémicas que van mucho, pero mucho más allá del ciclo de sueño-vigilia. Aquí es donde la historia se divide en dos caminos fisiopatológicos muy claros. Por un lado, la narcolepsia tipo 1, que se define por una evidencia contundente de deficiencia de orexina, ya sea por la cataplejía o por niveles bajos en líquido cefalorraquídeo. Esto es el resultado de una pérdida neuronal selectiva y tiene una asociación genética casi absoluta con el alelo HLA-DQB1 por 602. Por otro lado, la narcolepsia tipo 2 representa un fenotipo distinto. Aquí no hay cataplejía y los niveles de orexina están conservados, lo que nos sugiere una etiología diferente o al menos menos severa. Lo que estamos viendo en esta imagen es, precisamente, el evento patogénico central de la NT1. La pérdida de estas neuronas orexinérgicas en el hipotálamo lateral es el detonante de todo. Y su función no se limita al sueño. Estas neuronas modulan la homeostasis energética, la función autonómica, los circuitos de recompensa. Por eso, su ausencia genera toda esa constelación de disfunciones sistémicas que al final definen la enfermedad. Muy bien, con esta base fisiopatológica ya bien clara, vamos a meternos de lleno al verdadero panorama clínico. Ahora vamos a ver el amplísimo espectro de comorbilidades que van mucho más allá de la péntada y que en realidad son las que definen el impacto real de la enfermedad en la vida del paciente. Entonces, este es el mapa que tenemos que seguir. El espectro clínico ampliado de la narcolepsia abarca 4 dominios, que son críticos: los disturbios cognitivos, los psiquiátricos, los autonómicos y, por supuesto, una serie de condiciones médicas comórbidas que complican bastante el manejo. Hablemos de lo cognitivo. Aquí es donde los pacientes nos hablan de esa niebla mental, de ese brain fog que no se va. Vemos un deterioro claro en funciones ejecutivas, memoria y atención, además de esos comportamientos automáticos que pueden afectar hasta un 40% de ellos. Clínicamente, es crucial entender que muchas veces los pacientes reportan estos déficits cognitivos como algo más incapacitante que la propia somnolencia. Y eso, claro, cambia nuestro objetivo terapéutico. Ya no solo buscamos que el paciente esté despierto, sino que esté funcionalmente presente. Y bueno, la carga psiquiátrica es enorme. La prevalencia de trastornos como la depresión mayor y la ansiedad social es significativamente mayor que en la población general, como pueden ver en los datos. De hecho, el malestar anímico es un síntoma de alto impacto reportado por un gran porcentaje de pacientes. Y vemos una mayor severidad de los síntomas depresivos en mujeres. Por lo tanto, el tamizaje activo de estas condiciones no es opcional, es mandatorio. Y claro, la disfunción orexinérgica se va directo al control autonómico central. ¿Y cómo se ve eso en la clínica? Pues se traduce en un perfil de non-dipping en la presión arterial, en una variabilidad de la frecuencia cardíaca reducida, en síncope, disfunción eréctil, e incluso vemos una comorbilidad bastante significativa con el síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS. Y para terminar con este panorama, el abanico de comorbilidades médicas es impresionante, la verdad. A nivel metabólico tenemos una alta prevalencia de obesidad y diabetes. En lo cardiovascular, la hipercolesterolemia y la hipertensión son muy comunes.
También se observa una mayor frecuencia de trastornos inmunes como alergias y asma, síndromes del olor crónico como la fibromialgia y una consistencia muy frecuente con otros trastornos del sueño, especialmente la apnea obstructiva. Muy bien, ya vimos el qué, ahora veamos el cuándo. ¿Cómo evoluciona este síndrome tan complejo? Porque la presentación clínica y las necesidades de manejo de la narcolepsia no son para nada estáticas. Cambian drásticamente a través de las diferentes etapas de la vida del paciente, y eso nos exige un enfoque terapéutico totalmente dinámico. Este es el mensaje clave para la práctica clínica. Nuestro plan de manejo no puede ser una receta estática. Debe ser más bien un documento vivo que evolucione junto con el paciente, desde la presentación atípica en la infancia, pasando por todos los desafíos de la edad fértil hasta llegar a las complejidades de la multimorbilidad en la vejez. En los niños, el reto diagnóstico se multiplica. La cataplejía puede manifestarse con movimientos hipercinéticos que se confunden fácilmente con tics. El cuadro clínico completo muchas veces se solapa con el TDAH, lo que retrasa el diagnóstico correcto. Además, hay que estar muy atentos a señales de alarma como un inicio súbito de ganancia de peso o una pubertad precoz. Y esto no es solo nuestra percepción clínica. Escuchen lo que nos dicen los padres y cuidadores. Para ellos, el impacto es clarísimo. Más allá de los signos motores, la triada de somnolencia, sueño fragmentado y los desafíos anímicos son los que generan el mayor problema en la vida diaria del niño y, por supuesto, de su familia. Y aquí, en mujeres en edad fértil, las consideraciones farmacológicas son absolutamente críticas. Fármacos como el modafinilo o el pitolisant son inductores enzimáticos, lo que puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Es alarmante que más del 40% de las pacientes no reciban un asesoramiento adecuado sobre esto. El manejo durante el embarazo exige un diálogo proactivo y una toma de decisiones compartida. Es nuestra responsabilidad iniciar esa conversación. Cuando llegamos a los pacientes de edad avanzada, el escenario se vuelve todavía más complejo por la polifarmacia y las comorbilidades, sobre todo las cardiovasculares. El uso de estimulantes, por ejemplo, requiere una evaluación cardiovascular exhaustiva. Con los oxibatos, el riesgo de caída se convierte en una consideración de seguridad primordial. El análisis de riesgo-beneficio aquí debe ser extremadamente meticuloso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo traducimos todo este conocimiento en un plan de manejo que sea realmente eficaz? Bueno, pues la respuesta está en una estrategia multimodal, donde las intervenciones no farmacológicas son la base, el cimiento sobre el cual vamos a construir una farmacoterapia segura y totalmente personalizada. Y quiero ser muy claro en esto. Las estrategias no farmacológicas no son un extra, no son un complemento. Son el cimiento de todo el tratamiento. Desde la psicoterapia para manejar la tremenda carga emocional hasta adaptaciones muy prácticas como las siestas programadas. Estas intervenciones son absolutamente indispensables para que cualquier tratamiento farmacológico pueda alcanzar su máximo potencial. Ahora, hablemos del arsenal farmacológico. Aquí la seguridad es nuestra máxima prioridad. Vayamos fármaco por fármaco. Para los oxibatos, la principal preocupación es la depresión del sistema nervioso central, lo que exige una advertencia estricta sobre el uso de alcohol. Con los estimulantes hay que vigilar de cerca el riesgo cardiovascular y el potencial de abuso. El solriamfetol requiere monitoreo de la presión arterial. Con pitolisant debemos estar muy atentos a la prolongación del intervalo QT. Y finalmente, con modafinilo, nunca debemos olvidar el raro pero grave riesgo de reacciones cutáneas como el síndrome de Stevens-Johnson. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a resumir los puntos más importantes de esta revisión para traducirlos en mensajes claros y accionables para nuestra práctica clínica de todos los días. Los mensajes para llevar a la práctica son muy claros. Primero, tenemos que ampliar nuestro enfoque mucho más allá de la péntada. Segundo, es imperativo evaluar y tratar activamente todos los dominios afectados: el cognitivo, el psiquiátrico, el autonómico y las comorbilidades. Tercero, el tratamiento debe ser altamente individualizado. Y finalmente, el punto más importante de todos, nuestro plan de manejo nunca está terminado. Es un proceso dinámico de reevaluación constante, una alianza a largo plazo con nuestro paciente. Así que les dejo con esta pregunta. Una pregunta que creo que debemos plantearnos en cada consulta. ¿Estamos realmente capturando la totalidad del impacto que esta enfermedad tiene o nos estamos limitando a tratar la somnolencia y la cataplegia? La respuesta a esta pregunta, al final del día, definirá la calidad de la atención que brindamos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.